Advertencia. Lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 16 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. ¿Cómo les baila? Les tengo una pregunta hoy día. ¿Podremos comunicarnos con silbidos? Es algo que me pongo a pensar de repente, y a ustedes quizás les ha pasado. Sé que tienen perrito o perrita, lo sacan a pasear. ¿Perrite? ¿Hay perrite hoy en día o no? ¿Todavía no llegamos a aquello? Bueno, dejo la pregunta también sobre la mesa, me contestan en nuestras redes sociales más adelante. Cuando saco a pasear a mi perrito o perrita, no te hacen la pregunta, ¿cómo nos comunicamos con los perros con silbidos? ¿Podremos comunicarnos entre humanos así con silbidos? Imagínate, caminando por las montañas y de repente escuchas un silbido. Y no es un silbido cualquiera, tiene una melodía, como si fuera un pájaro. Algo así. Siempre me han dicho que silbo bien, no sé si lo hago bien. ¿No? ¿Lo hago mal? Carla, directora de este programa, ¿puedo opinar? Ya fue un buen silbido, gracias. Pero en realidad, ese silbido que acabo de hacer y el que le responde no son pájaros, son dos personas conversando. Y adivina qué, están hablando un lenguaje que es real. Anótalo, se llama silbo gomero. Lo que hace el silbo gomero es como que transforma el español en silbidos. Y al final es como si estuvieras hablando en morse, pero en vez de pip, 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 puntos y rayas, usas los tonos de tu silbido. Varios científicos han documentado este lenguaje porque lo ocupan algunas personas en Canarias para comunicarse a distancias de hasta 5 kilómetros. Porque claro, piensa, gritarle a alguien que está a 5 kilómetros te dejaría con la garganta reventada, pero en cambio el silbido viaja como un láser sonoro por las montañas. Pero ojo, no es una lengua autónoma o un idioma. De hecho, no me extrañaría que a alguien le llame la atención que esto sea lenguaje, porque no se pronuncian palabras, solamente silbidos, e igualmente es un lenguaje. No es media chacota la cuestión. Bueno, cualquier cosa puede ser lenguaje. Hay un caballero que se llama Charles Hockett, que es un lingüista, e identificó varias características que distinguen un lenguaje humano, como el que sea arbitrario, capaz de crear oraciones nuevas o hablar de cosas que no están presentes. Y el silbo cumple con todo ese checklist, por así decirlo. Es posible hablar, por ejemplo, sobre tu abuelita que murió o sobre aliens, sin problemas, usando el silbo. El cerebro es tan bacán que agarra lo que sea y lo transforma en comunicación. No tienen por qué ser palabras. De hecho, que fome las palabras. Ya pasaron de moda las palabras de alguna forma, ¿no? También agarra silbidos, como te estaba contando recién. Gestos, no sé, rayas en la arena y lo transforma en comunicación. Lo único que importa es que tenga como alguna estructura. Así que ya partiste a armar tu propio lenguaje. Empieza. All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Acá empiezan tus 15 segundos de fama, la conexión cuántica para que vibremos en la misma frecuencia o al menos alguna similar. Rememos para el mismo lado. La idea es que tú hagas esto dirigiéndote a nuestras redes sociales. Acuérdate que es @diariosach, @radiosach, @Santiago Televisión, @Usach Oficial. Ahí hay un QR, de hecho, abajo a la derecha que puedes generar con tu celular. Digo abajo a la derecha para la gente que nos está viendo por la tele. Si estás en la radio, bueno, vas a tener que tipear a mano Santiago Televisión o Radio Usach para ver algunas de las preguntas que hemos subido ahí. Muy buen contenido para estar, yo creo, harto rato pasando de reel en reel. Por ejemplo, preguntas como ¿es la lava lo más peligroso de un volcán? La salud mental, si es que estás medio triste o incluso algo más grave, esquizofrenia, por ejemplo, ¿afecta tu salud mental la forma en la que hablas? Brasil, por ejemplo, esa es otra pregunta que subimos. ¿Sin fútbol no existiría Brasil acaso? Todas esas preguntas no las voy a responder ahora, porque la idea es que tú vayas a nuestras redes sociales y ahí la puedas averiguar y la puedas responder. Pero un montón de preguntas. Ir al baño, por ejemplo, ¿cuántas veces al día es normal? ¿Una vez al día? ¿3 veces al día? ¿O 3 veces a la semana? Hay gente que con suerte va 1 o 2 veces a la semana. ¿Cuánto es la normalidad? Ya saqué esa respuesta, te la voy a dar porque es yo creo que hasta ayuda a si tienes que ir a un médico o no, a consultar. La normalidad nos decía desde 3 veces a la semana, la gastroenteróloga, hasta 3 veces al día. Es muy fácil de memorizar porque es el número 3 con semana y día. Mínimo 3 veces a la semana, máximo 3 veces al día. Sobre eso hay que preocuparse
menos que 3 veces a la semana, también hay que preocuparse o tomarse ahí unos Cirolax. Oye, la última pregunta que hacíamos en nuestras redes sociales tiene que ver con los candidatos a la presidencia, que de hecho se viene, tenemos un debate, de hecho, acá en la USACH esta semana, no sé cuándo lo estás viendo tú, pero seguro lo vas a poder revivir también en las plataformas digitales. ¿Cuál es el candidato más fome? Era la pregunta que hacíamos. Y se armó todo un debate, toda una bataola de comentarios, gente defendiendo a sus candidatos favoritos, diciendo este es el fome, este otro. Algunos de los comentarios que aparecieron ahí dice: buenísima participación del investigador de lo cómico. Nos ponen un fueguito ahí, @Dr. Payaso, lo pueden encontrar en Instagram. Era Andrés Mendiburo, investigador del Laboratorio y Observatorio de lo Cómico de la UNAV. Muy interesante su investigación porque mezcla justamente todo lo que es lo cómico, el humor, con lo político. Por ejemplo, nos decía los festivales de Viña previo al estallido social, de alguna manera, voy a simplificar extremadamente esto, pero como que anticipaban que había un malestar social. Y mira, de hecho, parte de los comentarios que aparecían dicen eso también. La ciencia detrás de la política. Sorprendido. Con el humor empatizan. Tal cual. Eso es lo que nos decía. Por ejemplo, con el ejemplo de José Antonio Kast, que ellos lo estudiaron también ahí en el laboratorio de la UNAV, que José Antonio Kast, al apelar al humor a través de redes sociales como TikTok, hizo que muchos de sus votantes lo percibieran como menos peligroso. Por lo mismo, nos decía, Artés es visto a veces como el más grave. Ahora último sí, se ha puesto a hacer TikTok. De hecho, en la segunda, esta campaña de ahora, de este año, yo creo que varios coincidiríamos en que ha sido como más simpaticón que la primera versión que tuvo Artés, ¿no? Que era mucho más soviético, rudo, a la lucha. Ahora como que se ha sumado un poco a la flexibilidad y el humor que trae TikTok. Pero Artés es chistoso, comenta alguien. Tal cual, lo que te acabo de decir, como que en esta pasada más reciente y actual se ha transformado un poco más hacia el humor, pero antes, claro, era como más grave, como decía el investigador. Oye, hay parte entonces de los comentarios. Tú siempre, como puedes ser también parte de esta comunidad del pensamiento, te sumas y nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre los pedos de las vacas. ¿Por qué? No solamente porque nos parece simpático como tema de divulgación, sino porque también lo que comen las vacas, ahí vamos a detallar en eso derechamente, puede impactar incluso el cambio climático de alguna manera. Lo comentamos con Edgar Cárdenas Rocha, doctor en salud animal de la Universidad Nacional de Colombia. Edgar, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar acá. Mira, nuestro público virtual te da un aplauso a la distancia. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Iván. Gracias por invitarme a este espacio. Bienvenido, por favor. Oye, Edgar, cuéntanos entonces sobre las vacas, cómo la alimentación de estos animales puede impactar incluso al planeta. Las vacas en general producen gases de efecto invernadero que se aunan a los otros sectores económicos del país o del mundo y favorecen con esa contribución a aumentar el efecto de gases de efecto invernadero, valga la redundancia. Ese gases de efecto invernadero participa la ganadería con dióxido de carbono, con metano y con óxido nitroso a través de las pasturas. El metano, que es un gas muy simple, es producido normalmente por la fermentación ruminal de las vacas. Esa fermentación ruminal la hacen a través del proceso de digestión de la fibra. Los sistemas de pastoreo colombianos son muy conocidos porque producen bajo pastoreo leche durante todo el año, diferente a Brasil, diferente a Chile, Argentina y a países nórdicos donde normalmente se tienen 6 o 4 meses en estabulación, mientras que nuestros animales permanecen en clima frío, en un medio similar al cual crecen las otras pasturas, pero que producen metano todo el año. Ese metano se ha visto de que se puede reducir a través de algunas particularidades que se tienen dentro de las plantas. Las plantas por sí mismas, tal es el caso del Lotus uliginosus. Esa planta viene en este momentico trabajando fuertemente a nivel mundial porque se ha visto que ha reducido el metano entérico. Ese metano entérico, el cual llamamos hoy día pues como un gas de efecto invernadero, tiene un potencial de calentamiento global de 25 veces más que una molécula de dióxido de carbono. El óxido nitroso, que es otro gas producido a través de las pasturas, tiene también el poder de calentar el planeta 295 veces más que una molécula de dióxido de carbono.
Entonces, hay diferentes gases. Personalmente, he trabajado con un gas que calienta el planeta 22,000 veces más que el dióxido de carbono. O sea, existen diferentes moléculas cuyo potencial de calentamiento global es básicamente muy diferente entre ellas mismas moléculas. Oye, Edgar, y siempre antes que sigamos profundizando ahí en el tipo de alimentación y cómo esto impacta también a las vacas, hay un mito, es que como que las vacas tuvieran varios estómagos. ¿Cuánto tiene esto de cierto? ¿Cómo es realmente? No son mitos, son realidades. Son 4 o 5 estómagos, en los cuales básicamente, por ejemplo, en el rumen, mientras el forraje ese forraje está en un pH de 6 a 7. Ese forraje que se está fermentando ahí, en el momento en que pasa al ahomazo, que es otro estómago enseguida, el pH de ese rumen, de ese ahomazo, es de 2 a 3 de pH. Ese cambio de pH favorece de que se liberen ciertos compuestos que se fijaron al ingresar al rumen, esas plantas que se consumieron en algún momento. Tal es el caso del Lotus uliginosus, en donde ese Lotus uliginosus se adhiere a una partícula que se denomina taninos, y esos taninos son taninos condensados. Esos taninos condensados permiten de que a los animales no coman tanto a las plantas. O sea, es un mecanismo, se dice que es un mecanismo de sobrevivencia de las plantas que permite fácilmente hacer de que la planta no sea consumida en su totalidad, pero a la vez favorece dentro del rumen con reducir la proteólisis ruminal. Esa proteólisis ruminal porque fija la proteína enormemente, gran cantidad de proteína la fija y la pasa por el ahomazo, liberando con ese 2 de pH o 3 de pH, liberando fácilmente ese compuesto, liberándolo de tanino, el complejo tanino con proteína. Edgar, y estas distintas partes que describes, el rumen, el abomazo y otros que están dentro de la vaca y que ayudan a su digestión, ¿son un solo gran órgano o son distintos órganos conectados por, no sé, tubo, como sea el cuerpo de la vaca? Claro, el tracto gastrointestinal es un solo tracto que va desde la boca hasta el ano y se ejecutan diferentes tipos de fermentaciones que liberan unas u otras moléculas y esas moléculas favorecen o no el ataque de microorganismos o de productos de los microorganismos para favorecer o no la digestión de ese sustrato. Entonces, el ciego, por ejemplo, que es el último tracto, tiene una fermentación posentérica, que esa fermentación posentérica en el ciego hay que denominarla que también produce metano. Una vaca puede liberar alrededor de 90% de metano por la boca a través de sus eructos y su respiro. Por sus eructos. Por respiro libera 9%, o sea, por los pulmones libera 9%. Y un 1% lo libera por el recto, porque ese recto tiene asociado el ciego dentro del animal. Entonces, cada uno de esos órganos cumple una función diferente y para eso sea la función del rumen, que es el más clásico, conocido por todo el mundo, que es tranquilamente ese pedazo de comida que a veces nos llegan en los platos, que se denomina, se me olvida el nombre del plato, que es de rumen. Ya. Básicamente, personalmente le llamo alfombra. Oye, Edgar, ¿y qué hace? Supongo que es una mezcla de cosas, ¿no? Entre la dieta y también la anatomía de la vaca, pero ¿por qué las vacas liberan en sus flatulencias tanto más metano? ¿O es un tema de conversación habitual? ¿Cómo puede impactar al medio ambiente versus nosotros los seres humanos, que en general no andamos preocupados de que nuestras flatulencias contaminen mucho? No emitimos tanto metano quizás como las vacas. ¿Tendrá que ver con la dieta, con la anatomía? Mira, una vaca de leche o para producción de leche libera fácilmente 120 kilos de metano animal año. Un novillo en crecimiento libera 60 kilos de metano animal año. Un ovino, 8 kilos. Un cerdo, 4 kilos. Y el hombre libera 0.28, los 280 gramos de metano. Entonces, en tus flatulencias, en las mías, tranquilamente vamos a liberar metano que se acumula y que se produce durante un año, más o menos 280 gramos. Desde ese punto de vista, entonces, juega uno con la dieta del animal
bajo pastoreo, eso es importantísimo que lo nombres, porque bajo pastoreo es donde se dan las dietas celulolíticas. ¿Qué son dietas celulolíticas? Dietas celulolíticas son aquellas donde el animal se alimenta a base de forrajes en un 80%. Otras vacas se alimentan de concentrado un 20% y un 80% de forrajes. Esas son las dietas que yo evalué en mi tesis de doctorado. De ahí en adelante vienen las dietas que se fundamentan solamente a base de granos, almidones, azúcares. La mayoría de esas moléculas son moléculas que son de fácil digestión. A esa fermentación se le llama fermentación amilolítica. Ya. La primera era la celulolítica. Ok, ahí dejo. Y nosotros los seres humanos, en cambio, por lo que comemos, por eso emitimos tanto menos, porque era bien abismal, tú das la cifra, muchísimo menos. Sí, 280 gramos es lo que libera un humano, entre 180 a 280 gramos, pero son dietas que nosotros mismos creamos, dietas a base de vegetales, es lo mismo que la vaca cuando se alimenta a base de pasto, está consumiendo un vegetal, y ese vegetal proporciona una mayor o menor cantidad de metano. Entonces cuando llega el animal y uno le puede manipular la dieta, y dice, hombre, este animal a través del concentrado le puedo manipular que no me libere mucho metano a través de parar un poco la síntesis de proteína o parar la síntesis de carbonos o de hidrógenos. Okay. Y comparativamente a los otros animales que mencionabas, Edgar, ¿por qué un cerdo, por ejemplo, criado como ganado, contaminaría, entre comillas, sus flatulencias mucho menos que la de las vacas? ¿También es por la dieta? Sí, por la dieta. Básicamente un cerdo es alimentado a base de granos. En la mayoría de los casos, cuando no está bajo pastoreo, pues en pasturas o praderas de pastos, pero básicamente esos cerdos producen mucho menos metano que un animal que se alimente a base de hierbas. En el caso de los bovinos, se dice que cuando un animal es alimentado a 80%, o sea, inverso, a 80% de granos, o sea, maíz, sorgo, soya, etcétera, y son granos, esos granos favorecen la fermentación amilolítica, por lo tanto la producción de metano es muy baja. Entonces, la mayoría del mundo está enfocado en los feedlots, pero es que los feedlots ya produjeron todo el metano y el óxido nitroso antes de llegar el grano a la vaca. Entonces, no, son unos, ¿cómo se dice? Mentales, unas mentiras mentales que hacen que a la gente la ubiquen en otro contexto. Ahora, Edgar, entonces, la gran pregunta que me queda entonces, si en cada uno de estos casos que hemos revisado, tanto nosotros como el ganado bovino, los cerdos, la dieta es clave para cuánto metano aparece en la flatulencia. Si queremos de alguna manera cambiar esto e impactar menos al planeta, ¿se pueden hacer ajustes en las dietas entonces para que haya ganados más, comillas, sostenibles? Claro, esa es la idea, y pues nosotros que nos fundamentamos la alimentación de nuestras vacas a base de alimentación todo el año, necesitamos manejar más el uso de biomoléculas dentro de los pastizales. Esas biomoléculas son taninos que favorecen básicamente el aporte de esos taninos condensados a la dieta. Cuando uno asocia taninos condensados a la dieta, se puede observar en la tesis que reducían la producción de metano porque impide que la fibra se degrade fácilmente, impide que las proteínas se degraden fácilmente, y al impedir esos procesos no hay liberación de hidrógenos, no hay liberación casi de dióxido de carbono. O sea, ralentiza la alimentación que suministramos los zootecnistas a este tipo de animales, ralentiza la producción de metano. En otras palabras, quiere decir, hace más suave el daño o el impacto ambiental a través de dietas donde se incluyan en sus componentes taninos condensados. Mira, Edgar, te habrás dado cuenta, acá tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Y uno de los juegos que tenemos, Edgar, es la pecera, a no asustarse, porque dentro de esta pecera, Edgar, hay varios papelitos, mira, hay varios papelitos.
Cada uno de estos Ya. papelitos tiene una frase reduccionista, medias provocadoras, cosas que diría de repente un niño o una niña sobre lo que estamos hablando. Las vacas, sus flatulencias, cómo contaminan el planeta, la dieta de estos animales, etc. Y la idea es que si yo lo leo y es una barbaridad, una mentira lo que estoy diciendo, tú como experto lo aclares y desarrolles por qué. Y si lo que digo aquí es verdad, está en lo correcto, también me digas que está en lo correcto y lo desarrolles, no me expliques por qué. ¿Te parece que saquemos un papelito de la pecera? Vale. Estamos conversando Bien, entonces con Edgar Cárdenas Rocha, doctor en salud animal de la Universidad Nacional de Colombia, y tenemos ya aquí nuestro papelito de la pecera, a ver qué es lo que dice. Un eructo contamina más que un pedo. Responde el experto. El eructo contiene más presencia de metano que un pedo. El pedo es una proporción mucho más pequeña que el mayor gas completo, que en este caso, al compararlo con una vaca, no por su tamaño, sino por la proporción del pedo, la proporción del componente en el pedo, en este caso el metano, es mucho más amplia en un animal bovino que en una persona. Y de hecho las vacas, por lo que nos decía delante, si pudieras profundizar en eso también, Sí. mucha de la contaminación o del metano que sale al ambiente no es tanto por el recto, sino que es más bien por la boca. Sí, correcto. El eructo generalmente produce contaminación dentro de la glotis, de la respiración y del eructo. Por eso se hace un solo bagaje, un solo ejemplo de esa situación, pero realmente bota 1% por la cola y 99% lo bota por el frente de la vaca. Oye, qué interesante, Edgar, porque el cambio en la dieta que nos mencionaba recién, la Claro. duda que queda yo creo en el aire es, ¿impactará de alguna manera la leche o las distintas cosas que uno extrae de la vaca? Sí, al contrario, impacta la leche o la leche producida impacta sobre la emisión de metano, sí. Hay momentos en los cuales tú tienes una vaca que es improductiva en el hato y esa vaca improductiva en el hato fácilmente es muy productiva de metano porque no está produciendo leche. En cambio, la vaca que está produciendo leche, 20, 30 litros, pues nosotros los investigadores hemos dado de que buscamos emisión de metano dividido sobre litros de leche y reducimos básicamente la información. ¿Qué es reducir la información? Escoger cuántos gramos se generan por litro de leche producido. Y en ese caso se ve, digamos, que impacta, pero no es algo que pueda ser un problema, en definitiva. Ahí sería menor el problema porque se está optimizando el sistema productivo. Y al optimizar Claro. el sistema productivo, tú enfocas la producción sobre leche y no sobre el animal que no está produciendo en ese momento. Claro. Edgar Cárdenas Rocha desde Colombia, doctor en salud animal, justamente de la Universidad Nacional de ese país. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro público virtual te da un aplauso ahí a la distancia. Que estés muy bien. Qué amable, gracias. Ok. Éxito. Chao, Edgar. Que estés muy bien. Chao. Seguimos Chao. entonces nosotros Ok. con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no solamente no se cortaba la luz porque no había luz, no, pero ¿cómo eran las linternas en la antigüedad? Esa era la pregunta que te quiero plantear. ¿Cómo iluminábamos lo que ahora, cuando se corta la luz, digamos, con batería y todo eso, las prendemos y nos ayudan, digamos, a ver perfectamente cómo era antes de que existieran esas herramientas? Bueno, en la antigüedad, los primeros métodos de iluminación portátil eran antorchas, que consistían en palos con material combustible en un extremo, como resina o tela empapada en grasa, y fueron utilizadas por civilizaciones antiguas para iluminación y ceremonias. También habían cosas como lámparas de aceite, que eran unos aparatos que quemaban aceite vegetal o animal. Todavía se pueden encontrar algunas versiones mucho más modernas, por supuesto, de esto, con una mecha para proporcionar luz. Se han encontrado evidencias de su uso hace más de 4.500 años en Ur, que es una antigua ciudad de Mesopotamia. Había linternas ya primitivas también en la antigüedad, que eran unas estructuras diseñadas para proteger la llama de una vela, como cubrirla, qué sé yo, del viento, de la lluvia, o también la mecha de la lámpara del aceite, lo que permitía de alguna manera poder usarlas en exteriores y durante el transporte. Avanzó el tiempo y llegamos a la Edad Media, donde encontramos fácilmente
varias innovaciones, como por ejemplo las velas, primero que todo. Velas de cebo, velas de cera hechas de grasa animal, eran súper comunes entre las clases bajas por su bajo costo, aunque producían más humo, producían también más olor. Y las velas de cera de abeja en particular eran preferidas por la nobleza y usadas en iglesias. Ofrecían una luz más brillante y más limpia, decían, que las velas de cebo o que las velas de cera. Se mejoraron también las lámparas de aceite. Ya te decía que hoy se encuentran en cualquier tienda tipo ferretería sin problema, pero ya en la Edad Media continuó el uso de las lámparas de aceite y le pegaron una mejora en el diseño, materiales, usando aceites vegetales o también animales como combustible. En la era moderna, con la revolución industrial, por supuesto, todo cambió y eso también trajo una revolución en la iluminación portátil. Las linternas eléctricas llevan un montón de tiempo, ni 100 ni 150 años. Yo diría que a ver cuántos, no, de hecho, sí, 150 años. Sí, llevan 110 años, 130 más o menos. En 1899, ahí ustedes en la casa mayor con las matemáticas, inventadas por David Missel, consistían en una bombilla incandescente alimentada por baterías secas en un tubo. Y las primeras versiones de estas linternas eléctricas más portátiles tenían una duración limitada, bueno, igual que las de ahora, pero mucho menos, y emitían una luz tenue. Las linternas LED llegaron en el 2000. Se adoptaron estos diodos emisores de luz, que es lo que significa de alguna manera LED, en linternas, y proporcionó, por supuesto, más eficiencia energética, o sea, podías iluminar más por más tiempo y ocupando menos pila, por decirlo vulgarmente, más durabilidad en ese sentido, brillo, en comparación con las bombillas incandescentes. Y las innovaciones últimas ya tienen que ver con recarga USB, por decirte algo, resistencia al agua. Hace tiempo que ya hay buzos que ocupan linternas bajo el agua, eso no es ninguna novedad, pero hoy en día hasta en tu casa puedes tener una linterna que es resistente a la lluvia o al agua, a la sumersión. Eso antes no era tan popular. Modos de iluminación ajustables también, diseños cada vez más contactos. Además, la función de linterna en teléfonos móviles se ha vuelto común, entonces ahora la linterna tenemos literalmente siempre con nosotros en nuestro bolsillo. Hagamos una pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Te voy a contar sobre algo para aliviar el estrés, con base científica en todo caso, porque acá no te voy a andar dando pseudociencia, esa es la idea de un programa científico, ¿no? Eso es lo que se espera al menos. Una relación entre el estrés y el bosque. Estudio de científicos austriacos afirma que estar 20 minutos en el bosque reduce el estrés. Los resultados de la investigación muestran claramente, dice la experta en medicina ambiental consultada acá en esta nota, que incluso una breve estancia en el bosque mejora el estado de ánimo. Permanecer durante 20 minutos en un bosque puede ser suficiente para lograr una reducción medible del estrés y contribuir así al bienestar psicológico, según un estudio que realizó la Universidad de Medicina de Viena. Los resultados de la investigación muestran claramente que incluso, estoy citando nuevamente acá a la experta, una breve estancia en el bosque mejora el estado de ánimo. Un estudio que se publicó en la revista Forests el 8 de mayo separó a 66, porque hay una revista científica especializada en bosques que se llama Forests, separó a 66 adultos en dos grupos. Mientras que el primer grupo pasó 20 minutos en un bosque, en el bosque de Viena, para ser exactos, el otro grupo estuvo en un entorno urbano, sin vegetación. Imagínate, metro... No sé, Santa Lucía tiene harta vegetación. Metro, Santiago Centro, sí, algún lugar de Santiago Centro, Paseo Humada, sí, ahí, 20 minutos. Tanto antes como después de la estancia de ese lapso de tiempo, los investigadores tomaron muestras de saliva de los participantes para medir el nivel de cortisol, que es un indicador del estrés, entre muchos otros, ¿no? Pero ellos se fijaron en ese. Los datos demostraron que los niveles de cortisol se redujeron de unos 4 a 2 nanogramos por mililitro en los individuos que estuvieron en el bosque, y las emociones positivas disminuyeron en un 25% en los participantes que permanecieron en un entorno urbano, frente al 12% registrado en el otro grupo. O sea, una diferencia importante, no solamente los niveles de cortisol, te lo repito, bajaron de 4 a 2 nanogramos por mililitro en la sangre, sino que también las emociones positivas disminuyeron en los que estaban en un entorno urbano. El que estuvo ahí sentado en el Paseo Humada 20 minutos, comparado con el que estuvo en el bosque, dijo que se sintió menos feliz, ponte tú, un 25% menos en un entorno urbano frente al
12%, que es justo la mitad de hecho, que registraba el otro grupo. Nuestro estudio en el bosque de Viena confirma, estoy terminando de acá leer lo que dice la experta, confirma que los paisajes forestales cercanos a la naturaleza pueden contribuir de forma medible a la reducción del estrés y al bienestar psicológico. Información que nos llega entonces desde las Europas. Estar 20 minutos en el bosque reduce el estrés. O al menos, yo haría esta precisión en realidad, porque es el titular. Estar 20 minutos en el bosque reduce el estrés más que estar 20 minutos en plena ciudad sin vegetación. Porque probablemente, si es que va al bosque 20 minutos o a la playa 20 minutos, yo creo que ambos son igual de relajantes, ¿no? Depende ahí de los gustos de cada uno. Ya, sigamos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre mascotas de apoyo emocional, porque hace unos días se viralizó un video de una persona que quería subir a la micro con su mascota, tuvo un problema bastante importante y de nuevo nosotros nos preguntamos qué es lo que pasa con las mascotas de apoyo emocional, ¿hay alguna regulación al respecto? ¿Qué dice la ciencia? ¿Realmente nos hacen más felices? Bueno, para hablar sobre todo esto estamos con Ana Francisca Soto, etóloga del Colegio Médico Veterinario, también profe en la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Ana Francisca? Nuestro público virtual te da un aplauso gigante. ¿Cómo te va? Hola, bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos sobre este video, porque de repente hay gente que no lo vio. A grandes rasgos yo creo que ya lo describí, pero como qué sensación te deja a ti en particular viniendo desde la veterinaria. Supongo que tienes más opinión que yo al respecto. Claro, sí. Bueno, el tema de los animales de apoyo emocional, lamentablemente, bajo la legislación chilena, no está tan bien definido. Tenemos una ley que es la 20.422, que es todo el tema de la discapacidad, donde habla justamente de los perros guía o perros de asistencia, que es diferente a los perros o animales de apoyo emocional. Entonces, los animales de asistencia, que son quienes pueden ayudar a tener una mejor vida y mejor forma de desenvolverse a las personas en situación de discapacidad, tienen su legislación y eso está mucho más establecido, pero los perros de apoyo emocional o animales de apoyo emocional no. ¿Y cuál es la diferencia en el perrito mismo, el que hace el apoyo emocional versus el que es perro guía? ¿Está más entrenado, menos entrenado? Sí, el perro guía o de asistencia son animales que primero tienen que estar certificados con una entidad que esté validada para entrenamiento de perros guía, por ejemplo. El entrenamiento tiene que ser no menor a 18 meses, por ejemplo, y además tiene que tener, aparte de su certificado, tiene que estar registrado también tanto la persona con discapacidad como el perro de asistencia. Entonces, por eso también es mucho más regulado y se puede verificar mejor. En cambio, los perros de apoyo emocional no siempre se les solicita, por ejemplo, un certificado de entrenamiento de ser animales de apoyo emocional. Sí, y lo que sí se solicita, por ejemplo, para dejarlos ingresar a ciertos recintos que por ley, el perro guía por ley debe ser permitido en todos los lugares, tanto públicos como privados. En cambio, el de apoyo emocional no, queda un poco más a criterio de la persona. Y ahí muchas veces sí se solicita un certificado de entrenamiento, pero no, como no está establecido por ley, depende mucho de la persona. Entonces, la gente que tiene perritos guía, generalmente hay alguna discapacidad involucrada. Claro. No voy a decir el 100% de los casos, pero generalmente. Claro. Y en el caso del apoyo emocional, la mascota de apoyo emocional, no necesariamente. ¿Quiénes suelen tener una mascota de apoyo emocional? ¿Ahí? ¿Cómo lo oficializo? Claro. Porque yo también tengo una perrita, por ejemplo, y también es mi apoyo emocional, pero no es como la mascota de apoyo emocional. Claro, ¿Me explico? Ahí lo tiene que oficializar un profesional de salud mental, que debe dar un certificado de... ¿Psicólogo, psiquiatra? Sí, psiquiatra principalmente. Pueden ser también psicólogos, pero principalmente psiquiatras. Por eso se habla de profesional de la salud mental, porque pueden ser ambos. Y tiene que certificar que esta persona necesita este animalito de apoyo emocional. Entonces, por ejemplo, para las aerolíneas se solicita, aparte del certificado de entrenamiento, este certificado médico de la persona. Ya.
¿Qué dice la ciencia al respecto de la relación vínculo humano-animal? Enfocándonos, vamos a hacer acá antropocentristas de nuevo, no vamos a pensar tanto en la... Pero, ¿cómo nos afecta a nosotros? Sí, hay hartos estudios con respecto al vínculo humano-animal y lo beneficioso que es. Hay a nivel, por ejemplo, de neurotransmisores, al estar en contacto, a acariciar o incluso mirar a los ojos a un animalito, libera dopamina, serotonina, oxitocina, que nos hace inmediatamente sentirnos mejor. Pero además se ha estudiado que disminuye bastante los niveles de estrés general, el tener un animal de compañía, también mejora la sociabilidad de la misma persona, porque al tener que sacar de paseo, por ejemplo, al perrito, muchas veces nosotros tenemos que tener contacto con personas, con otros perros, hay personas incluso que son bastante solitarias, que se ha estudiado que mejora la sociabilidad, la capacidad de conversación, mejora los niveles también de responsabilidad, las ganas de levantarse porque tienes un propósito. Claro. O sea, la verdad es que hay muchos beneficios. A mí se me acaba de ocurrir un escenario, de hecho, por ejemplo, con lo de sacarlo a pasear, porque yo pienso, bueno, y lo importante es que un especialista en salud mental sea quien no sé si lo prescribe, pero lo formaliza, porque de repente una persona que está en un estado depresivo muy profundo, me imagino, y alguien dice, ya le voy a regalar un perrito para que salga de ese estado, chuta, de repente el perrito la va a pasar pésimo. También. Porque no lo van a sacar nunca a pasear, porque, claro, la persona con depresión está enfocada en resolver sus problemas. Claro, justamente. Entonces el perrito ahí puede quedar botado. Claro, también es importante para el bienestar del animal que nosotros nos cercioremos o que la persona encargada de la salud mental se cerciore que esta persona va a ser competente para poder entregarle también todo el bienestar que requiere. O sea, no solamente el perro tiene que estar ahí para apoyarlo, sino que también cubrir las necesidades conductuales y físicas del animal. Entonces también eso es importante. ¿Qué tan común es? No sé si en el colegio médico tendrán alguna cifra, y si no la tienen, bueno, tu percepción, ¿sí tienen? Como ¿cuánta gente hay? No tenemos la cifra. ¿Cuánta gente hay tiene mascota de apoyo emocional como formalizado? La verdad es que son bastante, no tenemos una cifra, pero por ejemplo en la universidad, donde yo soy secretaria académica, que es la Andrés Bello, tenemos muchos estudiantes que cuentan con estos animales de apoyo emocional, en donde nos notifican a nosotros para que le permitamos, por ejemplo, entrar a clases con el animal, que nosotros le pedimos que cumpla ciertas características, que sea tranquilo, que esté entrenado. Un San Bernardo, digamos. Claro, o sea, sí, puede ser. Ya, el tamaño no es tanto problema como la conducta. No, al menos en la universidad permitimos eso y avisamos también a seguridad y todo que va a ir un perro, pero claro, nos enfocamos más en la personalidad y el entrenamiento del perro. No así en las aerolíneas, donde por ejemplo piden que sea menor a 10 o 12 kilos. Entonces ahí ya es distinto, pero en estas situaciones como en la universidad, por ejemplo, nosotros sí permitimos y tenemos muchos estudiantes con estos animalitos de apoyo emocional. Oye, ¿te digo Ana Francisca o Ana? Como quieras. Pero dime tú. Ana, ya. Oye, Ana, ¿solamente hay perros de apoyo emocional o también puede ser un gato, hámster, hurón, cocodrilo? No sé, ya me pillé. La verdad es que la mayoría son perros, pero sí hay gatos, por ejemplo, que son los dos animales de compañía más cercanos al humano y que tiene también esa reciprocidad, porque claro, puede ser... Es que es algo muy propio de los mamíferos, que es el apego, ¿no? El regaloneo, que de repente una serpiente no le gusta regalonear. Justamente, y también podrían ser quizás conejos, hurones, tienen esa capacidad de conexión, pero también la vida de ellos es mucho más corta, entonces también yo creo que por eso, por longevidad y por esto que te digo yo de la reciprocidad, como en el vínculo, se ocupan principalmente perros y gatos. Oye, otra duda que tengo, escapándonos un poco del apoyo emocional, pero aprovechando que eres especialista en etología, siempre se habla de los gatos indoor versus los gatos outdoor. Principalmente los gatos, cuando recomiendan outdoor, he escuchado a los especialistas en el tema, que es el impacto que tienen en el medio ambiente y también para cuidar al gatito. Claro. ¿Existen perros indoor y perros outdoor? Cuéntanos como sobre eso, tanto en perros y gatos. ¿Cuándo elegir indoor versus outdoor? Ya. En el caso de los gatos se recomienda, claro, justamente por el impacto que tiene a nivel de ecosistema, ¿cierto? Los gatos son cazadores excelentes y causan mucho daño cazando pequeños mamíferos, aves y reptiles. Por lo tanto, recomendamos siempre tenerlos indoor, o sea, dentro de la casa,
con salidas supervisadas, que pueden ser, cada vez se crean más estos catios, que son estos patios cerrados para que puedan salir. No, he escuchado el concepto catio. Ah, sí. Sí, ya, pero es como el canil, pero claro, para gatos, por decirlo de alguna forma. Claro. Y justamente también aumenta la esperanza de vida de los gatos. Se ha estudiado que aumenta varios años la esperanza de vida un gato indoor versus un gato outdoor. En el caso de los perros, la verdad es que por ley todos los perros debiesen estar dentro de la casa, ¿cierto? Si vive en el patio, con el cierre perimetral adecuado y salir solamente con supervisión y con correa y arnés. Ya. Entonces, ahora la diferencia quizás en perros puede ser si el perro vive dentro de la casa o en el patio. Ya. Y ahí, para el bienestar del perro, siempre se recomienda que viva ojalá dentro de la casa, porque los perros son animales sociales. Entonces, si es un perro que vive solo en el patio, no va a estar cumpliendo con una necesidad tan importante que es la socialización, porque no ve a los tutores, los ve solamente cuando salen a estar con él un rato, Claro. quizás jugar un rato, quizás un paseo, limpieza y nada más, versus un perro que vive dentro de la casa, donde está en constante contacto con la familia. Ahora el miedo, o no sé si miedo, pero como resistencia que muchos tutores de gatitos tienen, es como, chuta, pero no va a salir, no va a estar acá encerrado siempre. Claro. Hay algo en el perro, porque tú mismo lo mencionaste, Sí. sacar a pasear con correa, como Sí. que requiere el animal más Sí. paseo que el gato. Claro. En el caso de los perros, sí, se requiere mucho los paseos. Se recomienda que sean, ojalá, diariamente, incluso teniendo patio, y ojalá sobre 40 minutos, para que el perro pueda explorar, que es una necesidad conductual, el explorar, olfatear, socializar con otras personas y perros, si es que el perro obviamente lo permite. Claro. Y entonces es muy importante para ellos versus los gatos, que pueden ser más caseros, pero sin embargo los gatos igual necesitan gastar su energía. Por lo tanto, si lo vamos a tener dentro de la casa, necesitamos que esa casa esté adecuada, ¿cierto? Y ahí también hay otro concepto que se ocupa harto, que es una casa gatificada. ¿Ya? ¿Y qué es la casa que, gatificada? Que Como- es que tenga, por ejemplo, lugares en alturas donde el gato pueda trepar, cajas donde esconderse, rascadores, camitas en Claro. diferentes lados. Eso es como una casa gatificada para que se sienta más cómodo y también pueda gastar energía a pesar de no salir. Siempre cuando uno va a adoptar también animales, te preguntan mucho si vive en departamento, qué porte es tu departamento o casa. Y al parecer también hay una asociación en la gente como de perritos chicos, está bien en el Ah, departamento, claro. perrito grande no tanto. Expliquémoslo como un poco ya desde la veterinaria, desde la ciencia, como por Claro. qué el perro grande no puede o no debería estar en un departamento, mientras que el perrito chico sí. Claro, la verdad es que eso no tiene mucho sustento científico, porque los perros, más que del espacio físico, tienen que ver su bienestar con las actividades que tengan. O sea, un Ya. perro grande puede vivir en un departamento. Si lo saco a pasear 5 si veces lo al día, saco, ¿dónde está? o al menos un paseo largo importante. Ya, Hay que ya. pensar que hay razas, por ejemplo, los Gran Danés, que son estos perros gigantes, que uno pensaría que tienen mucha energía. Al contrario, son perros que duermen varias horas al día. Comparado que con un pasan, caniche, digamos, claro, que son que loquísimos. de repente tienen mucha más energía. Entonces hay que fijarse quizás más que en el tamaño y en las características de la raza o del individuo para ver las necesidades. Entonces de repente un perro, por ejemplo un perro mediano como los Beagles, uno pensaría vive bien en un departamento, pero los Beagles son perros de una energía demasiado alta. Son perros además que eran de trabajo, que donde se entrenaban para buscar, tienen una capacidad cognitiva súper alta, entonces ellos necesitan mucha energía, Ya. a pesar de ser quizás más pequeños. Pero entonces ahí yo necesito sacarlo harto de paseo, tenerle mucho enriquecimiento ambiental dentro de la casa, tenerle juguetes donde busque comida, actividades, por ejemplo. Si yo no puedo brindárselo, a lo mejor pagarle a alguien para que vaya a sacarlo de paseo. Ya. Existen también guarderías. Entonces es muy dependiente del individuo, más que del tamaño en sí, el tema de... Que bueno, porque Sí. de hecho se repite mucho. Yo diría Sí. que es como un poco un mito. Claro. De alguna forma. Por ejemplo, los galgos, que también uno los ve en estas carreras corriendo, ellos también tienen una personalidad mucho más tranquila y parecieran ser más gatos, entre comillas, porque disfrutan mucho de dormir la siesta, tomar el sol. Entonces, muchos galgos que son grandes viven en departamentos sin problema versus a lo mejor un perro mestizo, O sea, mediano. la que tenencia tiene- responsable va por muchos otros factores que el Claro. espacio que tienes para tu animal. al final. Claro, y lo mismo el patio, o sea, lo mismo que te comentaba, de repente un perro puede vivir en un patio gigante
con mucho terreno, pero el perro va a estar Nunca todo lo el sacan, tiempo, vive encerrado y toda su vida. claro, va a estar igual queriendo entrar a la casa, queriendo tener contacto con el humano, o teniendo actividades, porque eso es lo que más le importa al perro, finalmente, el contacto social y actividades que hacer. Oye, volvamos un poco a lo, Sí. a lo del apoyo emocional, pero ahora enfoquémonos en los animales. Ya. Porque de repente los animales también se estresan. Sí. Y de repente nosotros estamos tan estresados que no nos podemos dar cuenta. Claro. Hagámoslo de nuevo así como el paralelo perros-gatos. Sí. ¿A qué uno nota que puede decir mi perrito está estresado y que mi gato puede estar estresado? Claro, acá, bueno, súper importante. Estresado, ansioso y todas las Claro. emociones negativas, digamos. Claro, en el caso de los perros, ellos tienden a ser un poco más fáciles de leer para el humano. Entonces podemos ver que el perro está estresado porque empieza quizá a vocalizar, a romper cosas, por ejemplo, a estar intranquilo, o por el contrario, estar mucho más tranquilo y deprimido en comparación a como era antes, ¿cierto? También pueden iniciar incluso automutilaciones cuando este estrés ya es crónico, a lamerse tanto una zona que se hacen heridas, por ejemplo, a orinar o defecar donde no corresponde, cambios de conducta. Se ve mucho realmente perros que les gusta lamer las camas o las sábanas o la almohada, Claro, están ahí 10, claro. 15 minutos. Hasta Sí, o morder cosas de madera, pero se hacen incluso daño de tanto que lo hacen. Entonces son más expresivos los perros. Uno lo podría notar un poco más con estas características. En el caso de los gatos, por lo general el gato cuando está estresado tiende a tener como una hipoactividad, o sea, se retrae mucho más. Ya. Entonces, claro, uno ve al gato súper tranquilo, pero Más en realidad sedentario. está estresado. Entonces, Ya. gatos que dejan de acicalarse, o se acicalan mucho menos, que ya no ocupan tanto el espacio de la casa como antes lo ocupaban, ya no juegan tanto, y también tenemos el tema de orinar o defecar fuera de su caja de arena, o también esto de, al contrario, ya no se acicalan tanto, o al contrario, se están acicalando Ya. mucho, y eso también puede causar problemas. ¿Y sirven de algo voy a decir feromonas, no sé si Sí, esa es la palabra, sí, ¿sí? eso Que las es. venden, se algún collares Sí. o unos líquidos y se lo echan no sé a dónde? Claro, sí, sirven las feromonas. Tenemos, en el caso del perro y gato, de apaciguamiento, que son las que liberan las mamás cuando amamantan a los cachorros. Eso genera calma, por eso se llama de apaciguamiento. Son mascaritas, y- sí, he visto una marca que las venden, son Sí, mascaritas. sí, no son muy baratas. Sí. Y en perros existe en spray, collar y difusor, y en gatos solo en difusor. Esa Ya. es la de apaciguamiento. Y en gatos, además, tenemos la de familiaridad, que viene en spray, en difusor también, en collar, que sirve para que los gatos liberen esta feromona para, ellos marcan lugares nuevos, para marcarlos como suyo. Entonces, Ya. por ejemplo, para el cambio de casa o para lugares nuevos, sirve mucho esa feromona. Ya. Entonces, sí, ayuda. Y también tenemos la aromaterapia, que también está estudiada en perros y gatos, sobre todo de lavanda y otros aceites esenciales, que también producen calma. Y eso es más económico incluso. Claro, de hecho. claro, sí. Oye, Ana Francisca, acá te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes, pero también tengo juegos. Ya. Y uno de los juegos que tengo qué bonita. es esta ruleta. Y cada uno de los colores de esta ruleta Ya. tiene alguna pregunta que haría un niño o una niña relacionado con lo que estábamos hablando al principio, lo de las mascotas de apoyo emocional. Ya, En particular, perfecto. su regulación en este país, cosas que deberían pasar Ya. o no. Y tú, la idea es que cuando salga esta pregunta la responda y la desarrolla lo más posible. Perfecto. Mientras conversamos con Ana Francisca Soto, entonces etóloga del Colegio Médico Veterinario, también profesora de la UNAV, tiramos la ruleta sobre mascotas de apoyo emocional, perritos indoor, perritos outdoor. De hecho, ya arribamos un mito. El tamaño del perro Sí. no es tanto problema como que lo paséis. Se detiene en qué color entonces la ruleta, color Rojo. anaranjado. ¿Cuál es la Anaranjado. pregunta entonces para Ana Francisca Soto? ¿Deberíamos trabajar con mascotas? Responde la experta. ¿Llevar al trabajo a tu perro? A mí me encantaría. Yo, por suerte, en la universidad tengo la posibilidad de llevar de repente a mi perrita a la oficina, pero eso tiene que ser súper regulado, porque en una oficina quizás grande, con muchas personas, si todos llevamos a nuestras mascotas, quizás no todas son sociables, puede que se peleen, puede que se contagien de enfermedades, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces sería bueno, yo creo, pero muy regulado, quizás darle un día a cada persona, que cumpla ciertas características el animal, que sea sociable, que sea tranquilo y que el animal lo pase bien, porque, por ejemplo, quizás a mí me encantaría llevar a mi gato al trabajo, pero Quiere mi puro gato, irse. claro, no quiere Sí, ir, es verdad. ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que si se regula bien,
sería una buena Y alternativa. es una buena distopía, porque en general cuando se habla de las mascotas de apoyo emocional, mucha gente dice, de hecho muchas veces hay personas famosas que tienen Sí. mascotas de apoyo emocional y dicen, pues, claro, que puede ir a todos lados con la mascota y uno tiene que ir solo. Claro. Pero claro, si todos lleváramos nuestras mascotas, por algo los animales no son humanos, digo, en su Claro. manera de relacionar, no son tan predecibles. Sí. Entonces podría, por todo lo que tú dices, ser hasta medio contraintuitivo o peligroso. Claro, por ejemplo, nos pasa a nosotros en la universidad que a veces los estudiantes quieren llevar todo a su perrito, Sí. pero claro, se ponen a jugar, distraen, entonces finalmente no podemos llevar la clase también como quisiéramos. Entonces, por eso yo creo que si uno pone algunas reglas, se podría hacer para que sea más ordenado y más también respetando el bienestar de los mismos animales. Ana Francisca Soto, etóloga del Colegio Médico Veterinario, académica también de la UNAV. Oye, muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas Nuestro público gracias. virtual te da un gran aplauso. Y ya estamos en contacto entonces para otra, seguir hablando de perros, gatos y tanto más. Ya. Esté muy bien. Seguimos con All You Need Is Love. Se acabó, te preguntaba al principio de este programa, ¿podremos comunicarnos con silbidos? A propósito de perritos que estábamos comentando recién, fue el tema de conversación, mascotas de apoyo emocional. Con los animales nosotros muchas veces nos comunicamos con silbidos, ¿no? Para llamarles la atención, indicarles cosas. Entre seres humanos podremos. Hay un tipo de lenguaje que se llama silbo-gomero. Googlealo, silbo-gomero, que son solamente seres humanos silbando entre ellos y entendiéndose perfectamente en Canarias, por allá, por las Europas. Y también otra cosa que conversábamos hoy día tenía que ver con los pedos de las vacas. Contaminan, porque la emisión de metano del ganado bovino es increíblemente superior a tus pedos o a tus eructos. Así que ahí, si quieres revivir la conversación, desde Colombia nos contactamos con un doctor en salud animal que nos contaba esto. Y recién estábamos hablando sobre las mascotas de apoyo emocional. Ojalá poder llevar todos nuestros animales al trabajo, pero claro, ahí hay dos precisiones que nos hacía nuestra entrevistada, ¿no? Una, nunca sabes si tu mascota se lleva bien con la de tu colega, y lo otro, quién sabe si tu mascota no le gusta ir al trabajo. De repente la pasáis bien tú, pero prefiere estar echado o salir a pasear al pasto, no sé. Acá me dicen, me da lo mismo lo que piensa mi mascota, yo la quiero traer a mi trabajo a como de lugar. Ya, nos encontramos en otra edición de All You Need Is Love. Gracias como siempre, que esté muy bien.